Diferencia entre pruebas y tentaciones. Segunda parte. Hola, ¿qué tal amigos de Yo Creo en Dios Radio? Y si tú crees en Dios, pues este programa es para ti. Y bien, vamos inmediatamente a lo que es el diálogo cruzado. Yo Creo en Dios Radio TV. Convierte esa piedra en pan. A ver, ¿eso es una tentación o una prueba? Ok, es una tentación. ¿Sabes por qué? Porque las tentaciones la hace el enemigo sabiendo tus debilidades. Jesús tenía hambre en el desierto y Satanás sabía eso. O sea, él en la parte humana podía tentar a Jesús con el hambre porque él tenía hambre. Y él sabía que Jesús podía hacer, convertir esa piedra en pan. Así que eso es lo que hace Satanás. Conoce nuestras debilidades y entonces nos ataca por esa parte. Y es ahí donde es una tentación, ¿verdad? Por eso es que cuando siempre Jesús le contestaba a Satanás, un escrito está, sumamente importante leer la Biblia y confiar en la palabra que está allí, porque ella es la que nos va a dar fortaleza en medio de las tentaciones. Oye, Ginercy, es bien interesante sobre esto, porque imagínate, vamos a remontarnos para atrás, para el año que Jesús estaba en la tierra, caminando y predicando. Entonces, tú andabas con Jesús al lado tuyo, tú al lado de él, y estaban en el monte, y Satanás se le aparece y le dice, mira todos los reinos de la tierra. ¿Qué consejo tú le hubiese dicho a Jesús? Como humano, no estamos hablando de como creyente y sabiendo el resultado, sino en ese momento. Imagínate ahora que alguien te vaya y te ofrezca todos los reinos de la tierra ahora mismo. ¿Cómo tú hubieses reaccionado como humano? Mira qué pasa, que cuando Satanás va y tienta a Jesús al desierto, eran 40 días que tenía Jesús ahí sin comer. ¿Qué pasa? Que uno en la carne es capaz de decir, vamos maestro, conviértelo en pan, porque tú eres Dios. Incluso Pedro le dice a Jesús, cuando Jesús va a ser casi entregado, maestro, vamos a escaparnos, tú no mereces pasar por ese sufrimiento. Pero ¿qué le dice Jesús? Aléjate de mí, Satanás, porque Jesús sabía que él ir a entregarse era el propósito de Dios. Pero Pedro, sin saberlo, porque estaba en la carne, pero le está tentando a Jesús a que evite el propósito de Dios. Sin embargo, Jesús, a Judas, quien es que lo entrega, lo llama prácticamente amigo. Porque Jesús, es quien, Judas, perdón, es quien culmina ya que se concrete entregándolo el propósito de Dios. Sí, Ginercy, pero lo que pasa es que es muy difícil, por ejemplo, en mi condición humana. Muchas veces, cuando yo vivía en Nueva York, bien cerca de Luis, Luis me servía como de tentación a mí y posiblemente yo a él. No vamos a contar toda la historia en cuántas veces Luis me sirvió de tentación a mí, porque la gente se va a desuscribir de este canal. Sin embargo, si les gusta este contenido, suscríbanse, denle la campanita ahí para que le vean lo otro. Pero muchas veces nosotros no sabemos reconocer eso de quién es, de la tentación cuando viene de un hermano, de un amigo, de la tentación cuando viene, como tú mismo dijiste, que Pedro era la tentación de Jesús. Luis, ¿cómo reconocemos eso en nuestra vida? Dime, ¿qué tú me dices sobre eso? Bueno, fíjate que lo que sucede allí es que en el momento donde ya Jesús estaba siendo tentado, vamos a aclarar una parte muy importante, porque a veces nosotros, o quizá una gente pueda caer en el error de pensar, bueno, pero él era Dios. Para él fue fácil haber vencido esos 40 días y para él fue fácil haber vencido todas esas tentaciones, pero no. Porque Jesús en ese momento, él era 100% Dios, porque él era Dios, él es Dios todavía. Pero en el momento que él nació por medio de María, él fue 100% hombre y nunca utilizó sus poderes divinos
a no ser que haya sido a través del poder de Dios, mostrándonos a nosotros mismos también cómo a través del poder de Dios podemos sanar enfermos, podemos levantar muertos, podemos hacer milagros. A través del poder de Dios fue lo que le enseñó. No fue su poder divino el que resucitaba a la persona, era el poder del Padre. Cuando él mostraba cómo el hijo tenía que confiar en el Padre, y la comunión con Dios hacía que los muertos se resucitaran, los paralíticos caminaran. Entonces, es importante que la gente entienda también que Dios, Jesús, en el momento que él fue tentado en el desierto por el enemigo, él era 100% humano, 100%, no tenía una ventaja en ese momento a diferencia de nosotros. O sea, prácticamente enseñando que así como él pudo, nosotros con el poder del Padre también Amén. Podemos. Así es. Elizabeth, nosotros como condiciones humanas podemos reconocer cuando la tentación viene a nuestras vidas. Bien, hay una diferencia, y es que las tentaciones, por ejemplo, Satanás ataca tus debilidades. Él conoce cuáles son tus debilidades. Por ejemplo, hablábamos de Abraham. Si lo vemos de un punto de vista, Satanás siempre ataca a las personas, vamos a poner a los padres en este caso, con los hijos. Siempre que Dios te pide algo para crecimiento espiritual, o sea, algo te pasa a ti con las pruebas, te voy a hablar, algo te pasa con las pruebas, entonces esa prueba te va a dar a ti un crecimiento espiritual. Las pruebas son para eso. Ahora bien, las tentaciones, Satanás la diseña para hacerte caer, para acusarte, para hacerte creer que tú no vales nada. Pero a diferencia de las pruebas, son para el crecimiento espiritual y para moldear nuestro propio carácter. Jersey, Elizabeth dice que las pruebas son para crecimiento espiritual, y todos nosotros aprendemos de nuestras pruebas, crecemos de nuestras pruebas. ¿Eso es correcto? ¿O pasa algo que muchas veces tenemos que pasar por más pruebas para entonces poder crecer? Mira, siempre y cuando cuál sea tu relación con Dios, la prueba será para crecimiento o va a ser para tu desafortuna. Si tú las pruebas las encomiendas a Dios, orando, fortalecido, esperando con fe, tú vas a salir de ahí, como dijo Job, voy a salir como el oro. Ahora bien, si te desesperas, entonces cuando te desesperas, viene Satanás, como dijo Elizabeth, y en medio de esa debilidad te pone una tentación y caes en el pecado. Dice en Jeremías 20:12, pero a ti, Señor, encomiendo mi causa. Jeremías decía, si tú estás en medio de la prueba, encomiéndala al Señor, porque vas a salir, como decía Job, como el oro. Pero si te desesperas, si comienzas a decirle a Dios, ¿por qué a mí? Entonces ahí no vas a salir victorioso, ahí no vas a salir renovado, ahí tu carácter no será moldeado. Las pruebas, como bien dijo Elizabeth, son para un crecimiento espiritual. Por ejemplo, hay gente que por alguna razón se ven en medio de la prueba, alguna situación económica, o pierden el trabajo, pues se desesperan, comienzan a decir, ¿por qué a mí? Caen en tentaciones, quizás caen en depresión, a usar fármacos. Sin embargo, si se refugian en la palabra, te aseguro que saldrán victoriosos. La Biblia da decenas de historias de gente que salieron victoriosos de una prueba. Hablábamos hace un rato de Abraham, pero sin embargo, Luis mencionó a Job. Y hay un sinnúmero de personas más. Hay un José que sus hermanos lo entregaron y sin embargo el Señor lo hizo casi rey de Egipto. Giner, disculpa que te interrumpa. Una de las historias o una de las cosas que la Biblia, por ejemplo, nos muestra o nos muestra a todos nosotros, como por ejemplo David tenía esa confianza, ¿verdad? De que él iba a tumbarle la cabeza a Goliat, a darle de pastiqueso, como dicen en Puerto Rico. Pero
dice muchos versículos antes, como que si Jehová mi Dios me libró de los osos. Oye, Luis, te puede hablar de los osos. Los osos tienen una fuerza natural más de 20 humanos con 10 cuchillas en las garras. Y entonces yo como que me pongo a pensar y digo como que pues Dios probó a David a ver si él era el que es. Porque me imagino que cuando él estaba pastoreando la oveja allá retirado de su casa y llegaban los osos, eso era una prueba para él y para Dios prepararlo para cuando llegara el momento de que Saúl fuera a visitarlo a su casa. Inclusive, siempre yo me imagino, porque eso no está escrito, pero que cuando fueron Saúl fue al papá a decirle, mira, Dios me mandó aquí y voy a buscar, voy a ungir a esta persona para que sea rey de Israel. Y el papá le muestra a todos sus hermanos. Y David, sin sucumbir a la tentación de decirle al papá, pero padre, yo soy mejor que tú y todos ellos, sino guardaba ese respeto y se quedó en su puesto sin ningún tipo de obediencia. Y me imagino que esa tentación y prueba, pues como que en el rey David se ve bien marcada. Hemos hablado muchas veces, Elizabeth, sobre Luis y yo, sobre la tentación de David y Saúl, que encontró a Saúl en una cueva. ¿Qué dijo Luis? ¿Qué dice? Él encontró a Saúl en una cueva. Recuerden que ya Saúl ya tenía, traduciéndolo a estos tiempos, la palabra sería harto a David, porque él intentó matarlo de mil maneras y Dios, el favor de Dios siempre estaba con David. Pero recuerdan este momento donde David tuvo la oportunidad ahí de matar a Saúl. Él sabía que Saúl estaba ahí indefenso en esa cueva. No era que él estaba adentro. Él decidió entrar para demostrarle a él, mira, yo ahora mismo puedo acabar contigo y no lo hago. ¿Por qué? Porque tú eres el ungido de Jehová. Yo jamás me atrevería a tocar el ungido de Jehová. Fíjense el respeto que tenía Saúl por las cosas divinas. David, el respeto que él tenía por las cosas de Dios, que sabía que Saúl era un rey ungido por Dios y por eso perdonó su vida, por eso nunca se atrevió, ni siquiera nunca fue su intención. Muchas veces le llamaban a que contrarrestara y matara a Saúl y él se negaba, decía que era el ungido de Dios. Luis, podríamos entonces decir, y yo quiero que Elizabeth me dé su opinión, podríamos decir entonces que para vencer las tentaciones es obediencia a Dios. Continuará. Vea la tercera parte. Yo creo en Dios, Radio TV.